Hola, buenas tardes. Este es el grupo Amigos de las Tertulias de Barcelona. Mi nombre es Toni Feliu y el tema de hoy es los sumerios y los dioses Anunnakis. Y vamos a empezar pues, por el principio, como marca la ley. Los misterios de la cultura sumeria. Que a pesar de que la cultura sumeria es una de las más antiguas de la historia, aún hay misterios que los investigadores van descifrando. Los sumerios fueron uno de los primeros pueblos en formar una civilización. Esta cultura antigua, que floreció aproximadamente entre los años 4000 y 2000 a.C., es la primera de la antigüedad conocida por los historiadores. Aunque es una cultura antigua, los sumerios dejaron una huella duradera en la historia de la humanidad. De hecho, muchos de los principios de la cultura moderna, como la astronomía, la arquitectura y la religión, se originaron en los sumerios. Esta forma de vida también planteó muchos misterios que aún siguen sin resolverse. Los orígenes de la cultura sumeria aún no están del todo claros. Existen algunas teorías, como las que los primeros sumerios eran grupos de bandidos nómadas que se unieron para formar una civilización. Otra teoría sugiere que los primeros sumerios estaban relacionados con el pueblo semita, que vivía en el norte de Mesopotamia, y que se desplazaron al sur para establecerse. Sea lo que fuere, lo que sí que está claro es que los sumerios fueron los primeros en crear una cultura organizada dentro de los límites de Mesopotamia. Uno de los principales descubrimientos de la cultura sumeria fue la escritura cuneiforme. Esta escritura está formada por signos grabados en tablillas de arcilla y fue la primera forma de escritura creada por el hombre. Gracias a esta escritura, los sumerios fueron capaces de transmitir su conocimiento de una generación a otra y dejar una huella duradera en la historia. Los sumerios avanzaron rápidamente en el campo de la tecnología. Fueron los primeros en inventar la rueda, el arado, el carro y la agricultura de regadío. También descubrieron cómo trabajar el cobre y el bronce, creando herramientas y armas avanzadas. Estos primeros pueblos también usaron la arquitectura para crear estructuras monumentales como los zigurat de Ur, lo que demuestra que los sumerios eran una cultura muy avanzada para su tiempo. Alrededor del año 4200 a.C., un escriba sumerio que residía en un área que actualmente pertenece a Irak, dejó un documento para la historia, una diminuta tabla de arcilla un poco más grande que un pulgar, con 6 líneas de escritura cuneiforme. El texto acaba de ser descifrado por los arqueólogos de la Universidad de Cambridge y la traducción completa del breve texto es muy simple. Detalla una transacción comercial, 18 frascos de grasa de cerdo, 4 frascos de grasa de cerdo, grasa dispensada en la ciudad de Zabala. Escriba, cuarto, el año 10º mes, decía la inscripción. El contenido es muy simple, menciona una gran cantidad, 22 jarras de manteca o grasa de cerdo, y da el nombre del funcionario responsable, Valli. Declara que esta grasa fue dispensada en la ciudad de Zabala, en el sur del actual Irak, y creemos que estos frascos eran 80 litros cada uno, así que significa que estamos hablando de cientos de litros de manteca. La religión de los sumerios es otro misterio que los investigadores aún tratan de descifrar. Los sumerios creían en una variedad de dioses y diosas, y cada dios tenía su propio dominio y poderes. También practicaron el politeísmo, la creencia en muchos dioses, y creían firmemente en la magia. Estas creencias fueron profundamente arraigadas en la cultura sumeria y se refleja en muchas de sus obras literarias, como el poema de Gilgamesh. Mesopotamia es el nombre con el que tradicionalmente se conoció la región situada entre los valles del Tigris y el Éufrates, lo que en la actualidad es Irak.
Desde el inicio de las excavaciones arqueológicas modernas, se ha considerado que en Mesopotamia se encontraba una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la de los sumerios, lo que estaría unido a la propia tradición bíblica que situaba el paraíso en esta parte del Próximo Oriente. Ese mito del paraíso en realidad vendría a hablar de un lugar especialmente floreciente que había quedado en la memoria de los autores bíblicos. Cuando hablamos de la civilización más antigua de la humanidad, hemos de pensar en una construcción social que ya contó con una organización estatal consolidada, reflejada en un sistema fiscal destacado, una estructura político-religiosa poderosa y una capacidad militar suficiente para controlar de forma imperiosa a los territorios vecinos. En ese sentido, los sumerios quizás puedan encarnar esa primera civilización. Entre el 3000 y el 2350 a.C., podemos hablar de las dinastías antiguas sumerias, una serie de monarquías que se establecieron en un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, siempre entre el Tigris y el Éufrates, concentrados en una treintena de ciudades-estado de diferentes dimensiones, la mayor de las cuales pudo ser Uruk, que quizás llegó a albergar hasta 50.000 habitantes. Estos sumerios parecen ser gentes llegadas de fuera de Mesopotamia, o al menos una parte de ellos, quizás desde el Valle del Indo, una región con la que los mesopotámicos habían tenido una intermitente relación comercial que se hizo más fluida durante el periodo sumerio. Las ciudades-estados sumerias se basaban en una agricultura muy desarrollada, con un comercio notable, como el que hemos mencionado con la India, pero también con notables enfrentamientos entre los pueblos vecinos y entre las propias ciudades sumerias, aspirando las más importantes a controlar toda Mesopotamia. Pensemos que este periodo arcaico sumerio coincidió con el Imperio Antiguo Egipcio, y que cuando se constituyen estas belicosas ciudades-estado sumerias, en el Valle del Nilo se estaban levantando las grandes pirámides. En esas guerras internas entre los sumerios, hacia el 2500 a.C., el rey Eannatum de Lagash se impuso sobre toda Sumeria, un dominio que perduró hasta los tiempos de Urukagina, hacia el 2380-2360 a.C., un rey de Lagash que se caracterizó por una reforma política destacada que implicó una rebaja fiscal y la primera vez que se consignó la palabra libertad, amagi, al referirse a la posibilidad de manumitir a los esclavos. Pero Urukagina fue derrotado por Lugalzagesi, rey de Umma, que no solo logró dominar toda Sumeria, sino que quiso expandir su territorio hasta el Mediterráneo. No le fue posible, pues hacia el año 2350 a.C., Lugalzagesi fue derrotado por Sargón, un dirigente de origen acadio que desde la ciudad de Kish logró imponerse sobre toda Mesopotamia. Los acadios eran un pueblo semita, llegado de forma paulatina desde Arabia desde hacía siglos y que terminó por lograr imponerse sobre los sumerios en ese golpe de mano de Sargón. A partir de ahí, construyeron un reino que logró establecer fructíferas relaciones comerciales desde la India hasta las costas del Líbano y posiblemente Egipto. El imperio acadio sobrevivió hasta el 2220 a.C., cuando nuevos invasores foráneos, los Guti, desde los Zagros, irrumpieron en Mesopotamia. Ese hundimiento del imperio acadio debió abrir un periodo de inestabilidad en todo Próximo Oriente que hemos de poner en relación con el fin del imperio antiguo egipcio, pues Egipto debió verse afectado por la desaparición de las importantes redes comerciales establecidas por los acadios. El dominio de los Guti se acabó en torno al año 2100 a.C., cuando los descendientes de los sumerios lograron recuperar su independencia y volvieron a establecer una red de ciudades-estado que no tardaron en enfrentarse entre ellas. La hegemonía de la región quedó en manos de la tercera dinastía de Ur, si bien el monarca más famoso de este periodo, por las numerosas representaciones que conservamos de él, fue Gudea de Lagash, que se esforzó por abrir las rutas comerciales que habían establecido los acadios. Fue durante este renacimiento sumerio cuando comenzaron a recopilarse una serie de poemas épicos que terminaron por configurar el poema de Gilgamesh, una epopeya que narra las vicisitudes de este antiguo rey de Uruk, Gilgamesh, donde habla de las gentes que vivieron antes del diluvio universal, o cómo Gilgamesh buscaba la inmortalidad, algo que nunca alcanza, pues una serpiente le roba la planta de la eterna juventud,
Motivos estos, la inmortalidad, el diluvio, la serpiente, que con los siglos pasarían a formar parte de la cosmogonía hebrea. Las luchas entre las diferentes ciudades-estado sumerias volvieron a debilitarlos, de modo que cuando a partir del año 2000 a.C. un nuevo pueblo semita, los amorreos, invadieron violentamente Mesopotamia, las diferentes dinastías sumerias fueron cayendo hasta que terminó por constituirse un nuevo reino en torno a la ciudad de Babilonia. Este imperio antiguo babilonio estaba controlado por los amorreos, quienes sin embargo habían adoptado buena parte de la cultura sumeria, así como el acadio como lengua propia. Con lo que si bien los sumerios desaparecieron como grupo dirigente en Mesopotamia, su legado cultural habría de perdurar en las siguientes civilizaciones que fueron ocupando la región. Tenemos a continuación parte de lo que nos ha traído hoy aquí, los Anunnakis. Existen diferentes y diversas teorías sobre el origen del mundo y las fuerzas que controlan la evolución de los seres humanos. Según antiguos textos sumerios, los Anunnakis son entidades celestiales descritas como los que descendieron del cielo. Estos seres fueron representados como superpoderosos y avanzados, tanto que habrían diseñado la humanidad cientos de miles de años antes de lo que actualmente se cree. En el relato del Génesis, Nibiru, el 12º planeta, se encontraba poblado por humanoides parecidos a los humanos, los Anunnakis. Sin embargo, estos seres abandonaron su atmósfera y viajaron a través del sistema solar con el fin de encontrar oro y metal especial que pudiese resolver ciertas problemáticas de su civilización. Se estima que habrían llegado a la Tierra hace unos 432.000 años. Una vez instalados estos seres espaciales, levantaron 7 ciudades principales, que utilizarían como puntos estratégicos del plan de Enlil, para concretar su misión en la Tierra. Las ciudades se encontraban en la actual Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. En una de sus ciudades se encontraban ocultas las tablas del destino, las cuales contenían información muy valiosa para los Anunnakis. En estas redacciones sumerias se llama el mito de Zu, un Anunnaki considerado como un demonio diferente al resto. Se decía que era el dios del viento maligno, las tormentas, las pestes y las fiebres. Y a continuación tenemos los Nefilim, que son los descendientes de los Anunnakis. Nefilim en hebreo significa un grupo de personajes misteriosos surgidos como el resultado de una unión antinatural entre seres malignos de la naturaleza y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé, y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Además del relato que da la Biblia en Génesis, se ha sugerido que los mismos Nefilim son aludidos también en Ezequiel 32:27 y aparecen también aludidos en los deuterocánicos Judith 16:6, Eclesiástico 16:7, Baruch 3:26 y Sabiduría 14:6. La palabra Nefilim es la transliteración al español de una palabra hebrea que probablemente significa los que hacen caer o los caídos. A lo largo de la historia, diversas traducciones de la Biblia han versado a esta expresión hebrea de distintas formas, siendo, sin embargo, lo más común gigantes. Según una interpretación más contemporánea, los hijos de Dios mencionados en el pasaje del Génesis son interpretados como hombres devotos de la línea genealógica de Set, y las hijas de los hombres como mujeres malvadas de la línea de Caín. Estos matrimonios habrían producido niños malvados, los Nefilim, quienes se convirtieron en hombres de fama y muy posiblemente debido a su maldad extrema.
Esta es la interpretación más antigua de todas e identifica a los ángeles caídos o demonios como los hijos de Dios mencionados en el Génesis del 6.4. Estos seres celestiales denominados Grigori habrían materializado en cuerpos carnales, casados con mujeres y engendrado hijos. Esta prole, los Nefilim, fueron los valientes, héroes y gigantes mencionados en la Biblia. Aquí ya entramos en otro tema, que son los gigantes postdiluvianos, porque además del Génesis, el término gigante vuelve a utilizarse para designar distintos pueblos. Números, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán. Deuteronomio, los semitas habitaron antes que ellos. Eclesiástico, un libro deuterocanónico, acaso siendo joven David no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la honda y batió la arrogancia de Goliat. Baruch, un libro deuterocanónico. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos quienes eligió Dios y les dio el camino de la ciencia. La historia de las primeras civilizaciones está llena de grandes acontecimientos y misterios que despiertan la curiosidad de muchas personas. Muchos se preguntan cómo fue posible que los seres humanos evolucionaran tan rápidamente en comparación con otras especies que ya habitaban nuestro planeta. Los pueblos antiguos buscaron a través de sus creencias religiosas ofrecer respuestas sobre la creación del mundo y la extraña capacidad creativa de la humanidad. Tal vez la respuesta a este dilema se puede encontrar en los textos escritos por la que fue la primera civilización organizada de la historia, los sumerios. La civilización sumeria surgió en Mesopotamia alrededor del 4500 a.C. y con el tiempo fue responsable de la construcción de grandes ciudades y de la creación del primer sistema de escritura, conocido como escritura cuneiforme, hecho de tablillas de arcilla. Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 1849 en Irak, se encontraron 14 tablillas de arcilla con escritos sumerios y la traducción de los textos reveló una de las historias más fantásticas de todos los tiempos, la historia de los dioses Anunnakis. Según los manuscritos sumerios, hay un planeta en los extremos del sistema solar llamado Nibiru, que cada 3600 años entra en una órbita cercana al planeta Tierra. Nibiru era el planeta natal de los Anunnakis, que experimentaban dificultades porque el clima y la atmósfera del planeta cambiaban rápidamente, lo que dificultaba la producción de alimentos para poder sobrevivir. Sería necesario entonces utilizar métodos avanzados de tecnología, alquimia y magia para revertir esta situación y para ello necesitarían una gran cantidad de oro, ya que ese metal tiene propiedades purificadoras capaces de resistir incluso la radiación cósmica. Sin embargo, el oro era un recurso raro en Nibiru y sin otras alternativas. Los Anunnakis entonces hicieron uso de su avanzada tecnología y enviaron naves al espacio en busca del precioso metal dorado. Después de una larga y agotadora búsqueda, llegaron al planeta Tierra hace unos 445.000 años, siendo los primeros astronautas en cruzar el espacio y colonizar otro planeta. El planeta Tierra todavía estaba habitado solo por animales salvajes como mamuts, tigres de dientes de sable y algunos simios. Los Anunnakis se establecieron en Mesopotamia y construyeron una maravillosa ciudad que se llamó Eridu, y en esa ciudad había un espléndido jardín lleno de árboles frutales y animales. El jardín creado por los Anunnakis se llamaba Edén, y era el lugar favorito de los dioses astronautas. En poco tiempo comenzó la extracción de oro en las minas subterráneas y para hacer el trabajo pesado trajeron consigo esclavos de otra raza extraterrestre llamada Igigi. Después de años de trabajos forzados y humillación, los Igigi se rebelaron contra los Anunnakis, dando lugar a la primera guerra en el planeta Tierra. Los Igigi fueron derrotados y diezmados y ahora los Anunnakis necesitaban una nueva fuerza de trabajo. La solución fue crear una nueva raza de seres inteligentes, capaces de trabajar y más inofensivos que los Igigi. Los Anunnakis entonces mezclaron sus genes con los ancestros de los seres humanos, creando una raza híbrida y sumisa a su mando.
Esta función genética no funcionó muy bien al principio y seres extraños cobraron vida, como los gigantes de Nephilim, que aún más fuertes estaban desprovistos de inteligencia y autocontrol. El primer hombre que surgió de esta exitosa combinación genética se llamó Adamu. Comparados con los seres humanos, los Anunnakis eran increíblemente altos y fuertes, y sus armas serían más que suficientes para controlar otra posible rebelión. Con el tiempo, los humanos desarrollaron la capacidad de hablar y pudieron aprender de los Anunnakis a crear plantaciones y casas hechas de arcilla y piedra. Los Anunnakis llegaron a gustar de los humanos e incluso les permitieron vivir en su ciudad y asistir al jardín sagrado, pero dieron órdenes explícitas de no reproducirse demasiado. En contra de la voluntad de los dioses, los seres humanos comenzaron a procrear rápidamente, lo que causó una superpoblación en la ciudad, y por esta razón muchas personas fueron expulsadas del Edén y de la ciudad de Eridu y condenadas a vivir en el exilio en tierras salvajes. Después de unos pocos milenios, había llegado el momento de que el planeta Nibiru se acercara a la Tierra de nuevo. El campo gravitatorio emitido por Nibiru fue tan fuerte que dañó las condiciones naturales del planeta Tierra. Hubo un aumento de la temperatura del planeta. Los glaciares se derritieron, elevando rápidamente el nivel de los océanos y una lluvia constante. Una gran inundación se apoderó de la Tierra y la ciudad de Eridu fue condenada por las aguas. Para salvar su creación, los Anunnakis crearon grandes barcos que flotaron durante días hasta que el nivel del agua volvió a la normalidad. No está claro en este momento si los barcos estaban flotando en el agua o si los barcos eran barcos que flotaban en el cielo. Después de que su ciudad fuera destruida, los Anunnakis decidieron regresar a Nibiru, pero antes de irse le presentaron a los humanos conocimientos sobre arquitectura, matemáticas, música y escritura. También enseñaron cómo establecer un sistema de monarquía donde algunos líderes que mantuvieran pura su línea de sangre heredada de los Anunnakis tendrían el derecho de mandar a los demás. También ordenaron la construcción de templos conocidos como sigurates, que se alinearían con las constelaciones y un día servirían para guiar a los Anunnakis de vuelta a la Tierra. El culto a los Anunnaki fue compartido por muchos pueblos de la Mesopotamia, recibiendo nuevas historias y divinidades a medida que las edades avanzaban, pero siempre manteniendo una escena increíblemente detallada. La historia de los Anunnakis, escrita por los sumerios, está llena de referencias científicas y astronómicas muy avanzadas para la época que fueron escritas, ya que, como lo hicieron, sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Y prácticamente podríamos seguir aquí mucho rato, pero vamos a dejar esto abierto a que cada uno opine lo que crea o lo que no crea. Nada, vamos a hacer